Invertir en la bolsa de valores, ser accionista de grandes empresas, Apple, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, hay cientos de empresas que cotizan en bolsa y sabemos, como ya lo hemos visto en otras clases, que a través de una casa de bolsa regulada podemos comprar acciones. Es algo fascinante, nos abre el mundo a más de 3,000 instrumentos, hablando entre acciones y ETFs que hemos estado revisando. Por eso este curso educativo y ya estamos en nuestra 7ª clase para hablar del paso a paso de la bolsa de valores. Y como ya lo hemos comentado anteriormente, no te preocupes si es la primera clase que ves, vas a poder entender gran parte del video. Te recomiendo que después vayas a la lista de reproducción que tenemos para que veas todas las clases en orden. Mira qué bonito, ahí tenemos nuestro curso gratuito, ya va agarrando forma. En este momento ya están estas clases publicadas en el canal El Lago de los Business. Y te sugiero que las vayas viendo en este orden. Pero a lo que venimos, hoy vamos a ver una técnica muy reconocida en el mundo de análisis fundamental de la bolsa, muy utilizada, son datos muy importantes y vamos a empezar a mezclar algunos conceptos que aprendimos en las sesiones pasadas y vamos a revisar empresas con crecimiento. Cuando tú escuchas crecimiento, pues es algo natural, que es algo deseado en las empresas. Queremos que crezcan sus ventas, queremos que crezcan sus utilidades, queremos que crezca su utilidad por acción, diferentes indicadores que hemos estado revisando, queremos que crezcan. Y es que aquí te va un tip muy importante. Cuando hablamos de empresas de la bolsa de valores, normalmente son empresas de muy gran tamaño. Y cuando ven los números, si los ves de manera aislada, podemos no tener una noción tan exacta. Por ejemplo, si yo te dijera, oye, ¿invertirías en una empresa que ha vendido $500 millones en el último periodo, ya sea un trimestre o algún periodo en particular? Pues suena esa cantidad y dices, oye, es mucho dinero, $500 millones, pues por supuesto que soy atractivo. Pero ahora viene una diferencia. No va a ser lo mismo una empresa que hace 2 años vendió 300 millones, luego 400 millones y ahora 500 millones que va creciendo, a diferencia de una empresa que vendió 2,000 millones, luego 1,000 y ahora 500. Aunque llegamos al mismo número, la otra está cayendo sus ventas drásticamente y la otra está creciendo. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy son técnicas para revisar el crecimiento de la empresa, que cada año, cada trimestre, aunque pueda haber cierta ciclicidad, las empresas vayan teniendo una tendencia de crecimiento, tanto en el pasado como también estimaciones de que esta empresa va a continuar creciendo. Y para comenzar, quiero compartirles este reporte que encontramos de Boston Consulting Group y Morgan Stanley, donde analizaron periodos de 1, 3, 5 y 10 años cuáles eran factores que estaban asociados al crecimiento de las acciones. Como te das cuenta, por ejemplo, en la barra de un año son múltiples factores. Por un lado, si son las ventas, su crecimiento, los márgenes, los múltiplos, que eso lo vimos en otra clase, múltiplos de valoración, y eso lo vamos a seguir viendo a detalle, los flujos. Pero de acuerdo a este estudio, si nos vamos ya al mediano y al largo plazo, algo muy importante es el crecimiento de las ventas y también los márgenes. Ahora, quiero que reforcemos brevemente algunos conceptos que vimos en clases pasadas porque lo vamos a necesitar para poder entender algunos indicadores que vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que se pone bueno de estas clases, que ya vamos mezclando algunos conceptos, vamos poniéndonos un poquito más técnicos. Si vas empezando, no te sientas abrumado, pues por eso es este bonito curso de Sábados de Bolsa. Y bueno, pues vámonos a nuestra introducción y bienvenidos a nuestra clase de esta sección llamada Ya es Sábado de Bolsa con el tío Manolo. Durante este curso llegamos a explicar este concepto muy importante, la utilidad por acción, en inglés earnings per share, que es un concepto muy importante porque habla de la utilidad de la empresa, pero no la visión de solamente de toda la utilidad, sino por cada acción que se tiene. Oye, tú compraste una acción, lo representamos aquí con una pizza de qué proporción, qué pedazo del pastel le tocaría a una acción. Y esto lo comentábamos y es importante porque puede haber 2 empresas que tengan la misma utilidad, exactamente las mismas ganancias, mismas utilidades, pero no es lo mismo que se reparta entre 1 millón de accionistas, 1 millón de acciones, a que se reparta entre 10 millones de acciones. Entonces, esto es un indicador que revisamos y que vamos a incorporar en esta clase, la utilidad por acción. También lo podemos encontrar como beneficio por acción o earnings per share y lo vemos en muchas plataformas con estas siglas. De repente alguien está analizando reportes y ve EPS, BPA, oye, pues ¿qué es eso? Tú ya sabes, es la utilidad de la empresa, pero dividida entre el número de acciones, cuánto le correspondería a cada acción. ¿Qué queremos? Una empresa que tenga utilidades por acción positivas, crecientes, claro, acompañado de otros indicadores que tenemos que revisar,
pero hoy estamos hablando mucho de el crecimiento. Y este dato de utilidad por acción o earnings per share o EPS, como lo solemos encontrar en inglés, lo encontramos en herramientas y plataformas asociadas a inversiones, en los reportes financieros. Por ejemplo, aquí hay un extracto del caso de Apple donde ahí lo tenemos, earning per share, y ahí tenemos 6.16. Otro ejemplo de otro reporte de otra empresa que cotiza en bolsa, el caso de Chedraui. En este reporte en particular son reportes antiguos simplemente para enseñarte dónde lo puedes ubicar. UPA, utilidad por acción, es lo mismo, en ese trimestre fue de 2.13 para esta empresa. Aquí hay otro ejemplo de otro reporte donde lo ponen expresado con BPA, beneficio por acción. Lo hicimos esto para que sepas que lo puedes encontrar con los 3 nombres o con las 3 abreviaciones, ojo ahí. Y esto se pone muy interesante porque hay casos donde revisamos el precio de la acción a lo largo de muchos años y lo comparamos con la utilidad por acción, el beneficio por acción, el earning per share que acabamos de revisar, y vemos que hay una cierta relación. Si bien no es una relación perfecta y hay muchos datos, muchos indicadores, mucha información que debemos de analizar, recuerda una regla de oro que platicamos, la voy a recordar, no existe un superindicador mágico que revisando un solo número, un solo análisis, con eso ya tú vas a decidir si comprar o vender o mantener una acción. Esto es todo un arte, hay muchas cosas que ver, hay indicadores muy utilizados, pero que hay cosas que ignoran. Oye, este ve el crecimiento, pero no ve la deuda, por ejemplo. Oye, estás revisando algo asociado a la deuda, pero no estás viendo información cualitativa de los nuevos productos, del cuerpo directivo. Hay muchas cosas que tenemos que revisar. Es interesante ver esta relación, pero como te decía, hay cosas más allá de un indicador y hay ocasiones donde no es congruente el precio con la utilidad por acción. Miren este otro caso muy curioso de PayPal. Desde el 2016 hasta más o menos el 2022, mediados del 2022, sí había cierta tendencia y relación positiva entre estas dos, el precio de la acción y la utilidad por acción. Pero a partir del 2023 empezó a crecer la utilidad por acción de la empresa, pero el precio se quedó estancado y de hecho a la baja. Y sí, vamos a encontrar estos casos, que la utilidad por acción va creciendo y es algo bueno, pero tenemos que revisar otras variables. A lo mejor las expectativas que se tienen de esta compañía, aunque han crecido no tanto como se esperaba, los analistas y el mercado luego castiga eso. Oye, se esperaba un crecimiento y sí creció, pero no tanto, no lo suficiente, y se suele castigar el precio. La valoración, los múltiplos de valoración que hemos estado revisando, donde es que a lo mejor la empresa ya estaba más cara, ya estaba sobrevalorada y se está ajustando. Y más factores, temas internos, el mercado, la competencia. Y como lo mencionábamos hace unos momentos, no solamente es importante revisar la historia, los números actuales de la empresa, sino también hacer una tesis de las perspectivas futuras. Hay ciertas herramientas, hay analistas que van compartiendo cuál es su panorama de crecimiento para los próximos años. Son claramente estimaciones, pero nos pueden dar una idea de diferentes especialistas de la industria que dan su opinión de crecimiento. Por ejemplo, aquí hay una herramienta, esto es un caso simplemente aleatorio que agarramos, que el caso de PayPal que veíamos, donde las expectativas del crecimiento de la utilidad neta son negativas, es decir, que no tenga un crecimiento, y eso puede también estar relacionado al comportamiento de la acción. Fíjate qué concepto tan interesante. No hablamos de utilidad negativa, no hablamos de que la empresa esté en pérdidas, que el crecimiento que van a tener no es positivo, sino, oye, la utilidad es positiva, pero no tan buena como los periodos pasados. Y también luego encontramos casos de empresas que van teniendo un crecimiento mucho más constante, tanto la utilidad por acción como también del precio de la acción. Digo, al final siempre va a haber volatilidad y en el corto plazo pues observamos el cambio todos los días, pero observando un panorama de largo plazo, de se hace esa adquisición, pensando de aquí a 5 años, a 10 años, un crecimiento patrimonial, hay algunas que llevan un cierto comportamiento más ordenado. Pero bueno, siempre lo decimos y eso lo dice cualquier analista, cualquier inversionista, el pasado no es garantía del futuro, y entonces una de las preguntas clave a hacernos es, oye, ¿este negocio puede seguir creciendo? ¿Los ritmos de crecimiento que tienen son sostenibles? ¿Qué se visualiza a futuro? Recordar que también es importante tener una visión sectorial, porque hay empresas de ciertas industrias que tienen crecimientos muy acelerados, otras un poco menor, pero algo que suele darse en la industria es comparar entre empresas similares. Oye, estoy analizando, revisando una empresa del sector automotriz, la voy a comparar con otras empresas, su crecimiento del sector automotriz. Porque puede llegar a pasar que digas, oye, esta empresa tecnológica está creciendo más que esta empresa del sector automotriz. Por lo tanto, seguramente es mejor la tecnológica. Quizá el sector automotriz está creciendo a un ritmo, pero esta que estás comprando está creciendo mucho más,
comparado con su mismo sector y eso eventualmente premia el precio de la acción. Digo, son muchas variables, pero entonces se suele comparar entre empresas similares. Y algo interesante, cuando te empiezas a meter a este mundo, pues empiezas a buscar información, a leer noticias, a escuchar ciertos analistas y te empiezas a meter a detalle y empiezas a encontrar reportes de la industria. No solamente para que veas el análisis de la empresa que está revisando, sino encuentras ciertos reportes de, la industria tiene esta perspectiva de crecimiento. Ves diferentes reportes y algunos se contrastan, algunos hablan de diferentes niveles de crecimiento y es lo interesante, tú hacer tu propia tesis a través de la información que vas leyendo. Y es más, las mismas empresas suelen subir su panorama de expectativas. Ellos le van avisando a los inversionistas, nosotros visualizamos que va a pasar esto en el futuro. Y este es un ejemplo aleatorio donde tenemos aquí un extracto donde mencionan, se visualiza que las ventas netas van a ser te ponen normalmente rangos. Visualizamos que vamos a abrir tantas nuevas tiendas, que va a haber estos proyectos, que el margen que se va a tener es de tanto. Los analistas pues ya también lo revisan y darán algunos su opinión diferente y entonces tenemos una guía tal cual, ahí lo tenemos en inglés de cómo se llama, cómo lo solemos encontrar, esta perspectiva, esta guía de las mismas empresas. Y si alguien dice, y Manolo, ¿no hay una manera más fácil? También hay herramientas que te dan, tú pones el nombre de la acción y ya te dan ahí ciertas perspectivas de crecimiento y estas herramientas, algunas son gratuitas, algunas son de pago y te dan la perspectiva de crecimiento como aquí, 2025, 26, 27, incluso de varios años, de las ventas, de las utilidades, de la utilidad por acción. Y es más, ya sabes que a mí me gusta poner retos para estas series educativas. Entonces, vamos a poner el reto. Normalmente siempre pido 1000 likes y 100 comentarios para que haya más videos de esta bonita serie. Pero ahorita vamos a lanzar un reto un poco mayor. Vamos a irnos al doble. 2000 likes y 200 comentarios de personas diferentes. Y entonces hacemos un bonus, un tutorial de alguna herramienta donde podamos ir viendo paso a paso de dónde sacar todos estos indicadores. Tuvimos un buen bonus la semana pasada donde vimos los mapas de calor de una herramienta. Veríamos algunas herramientas diferentes. Y ahí les va un caso bien interesante. Hasta lo vamos a hacer a dinámica de trivia. Va el caso de una empresa que no estaba generando utilidades en un momento y entonces estos indicadores pues pueden perder un poco de sentido porque pues es utilidad negativa, es decir, hay pérdidas. A ver si puedes adivinar de qué empresa estoy hablando, dejan en los comentarios y así puedes también contribuir a esta dinámica de los 200 comentarios. Una empresa, vamos al 2019, dedicada a automóviles eléctricos. Esta empresa se podía invertir en bolsa desde ese momento y llevaba ya varios años con pérdidas y pérdidas fuertes. De hecho, podemos ir viendo cómo en algunos casos iba incrementando la pérdida. A partir del 2017, 2018, 2019, fueron pérdidas, pero cada vez un poco menores, poco relativo, son cantidades muy fuertes. En ese momento, ese periodo, esos años, el movimiento de la acción, pues hubo momentos laterales con cierta volatilidad. A lo largo desde el 2014 al 2019, pues hablamos de cerca de un 35% acumulado, pero ya si lo mandamos a términos anualizados, ahí nos lo ponen 5.8%. Alguien diría, oye, pues muy parecido, ya ni los CETES, ¿no? Los CETES en ese periodo hubo momentos incluso arriba. Pero después de este periodo llegó el año de la rentabilidad, 2020. Ya una rentabilidad importante, se ve un crecimiento y un cambio de tendencia relevante. Oh, sorpresa, se hace una empresa muy mediática, muchos reflectores, se empieza a revisar muchos analistas esta empresa y fíjense lo que pasó con el crecimiento de su acción. Se ve muy claro lo que pasó en 2020. ¿Te suena este caso? Déjamelo sin trampa porque vamos a decir el nombre obviamente, pero tú di sin miedo a equivocarte, no pasa nada. Aquí estamos aprendiendo, son recursos de manera educativa y se vale participar. ¿Qué empresa crees que estábamos hablando en este caso? Me regreso a esta lámina para que la observes bien, más o menos veas el comportamiento. A lo mejor alguien ya tenía las acciones desde ese momento. Y fíjense, ahí no es hasta finales del 2019, es más o menos a mediados y estamos agarrando aquí 5.3 años, porque de hecho a final del 2019 empezó a crecer. De hecho ahorita te pongo el acumulado desde el 2014 al 2019, porque ya ahí empezó a tener este crecimiento. Y aquí está la respuesta. Es el caso de Tesla. Ahí ya estamos agarrando del 2014 hasta el finales del 2019. ¿Cuál fue el crecimiento del rendimiento de la acción? Cerca de un 182, creció bastante a finales del 2019. Pero el crecimiento de la utilidad por acción era negativo en este periodo del 2014 al 2019. Si lo promediamos, pues hubo ahí varios periodos negativos. Del 2020 al 2024, donde el crecimiento del EPS, de la utilidad por acción,
ya es muy representativo, es importante, el crecimiento de la acción también fue mucho mayor. Estamos viendo periodos de varios años, pero comportamientos muy distintos. Vamos a nuestra clásica gráfica que hemos estado revisando, utilidad por acción, el precio por la acción. Hay cierta relación, de repente el precio se disparaba un poco más, pero ha sido una acción bastante volátil si vemos desde el 2021 al 2024. Crecimientos importantes, correcciones y ha habido una fuerte volatilidad, pero llévate el punto. Del 2014 al 2019, la utilidad por acción y el precio se mantenían muy laterales, muy planos, incluso veíamos en terrenos negativos. ¿Y qué pasa posteriormente? Crecimiento a partir del 2019-2020 de la utilidad por acción y también comienza el crecimiento del rendimiento del precio. Y claro que también hay que entender el caso a mayor profundidad. Y les digo, agarramos diferentes casos aleatorios para explicar de forma educativa los conceptos, pero ahí en ese momento estaban invirtiendo en gastos de administración, gastos de venta, de investigación y desarrollo durante ese periodo, y luego pues llegó el momento del crecimiento tanto de las ventas como de las utilidades, y hay muchos más factores. Estos simplemente son ciertos conceptos. Revisar una empresa pues requiere mucho tiempo, requiere su análisis, sus varias horas. Entonces vamos a seguir profundizando en múltiplos de valoración que los empezamos a ver en las clases pasadas, pero vamos a incorporar también factores de crecimiento. Se empiezan a mezclar algunos conceptos, pero creo que vamos bien, vamos poco a poco. Y si recuerdas cuando empecé a explicar el tema de los múltiplos de valoración, hice la analogía con este programa donde los emprendedores le van a exponer a ciertos inversionistas, oye, te vendo mi empresa, un porcentaje, el 10%, el 20% de la empresa a cambio de un cierto monto. Y que de repente había algunos casos que han sido muy populares donde llegaba el emprendedor y valuaba su empresa a un múltiplo muy alto. Oye, te vendo mi empresa, está valuada en 100 millones y te estoy vendiendo el 10% de la empresa por tanto. Y entonces los inversionistas les dicen, oye, pero ni siquiera tienes ventas, ¿por qué me la estás vendiendo tan cara? Y entonces uno de los indicadores que ya revisamos, pero aquí vamos a hacer el resumen porque vamos a tener relación con el tema de crecimiento, es el precio de la acción. ¿Cuánto cuesta la acción hoy? El precio entre el beneficio por acción. Este indicador, recuerda que se le conoce como PE, Price to Earnings, múltiplo de valoración más utilizado. El concepto lo puedes decir como cuánto estás pagando por la utilidad por acción recibida. Y lo podemos ver a nivel empresa, a nivel sector, a nivel industria. ¿Qué sectores están sobrevalorados o están subvaluados? ¿Están más caros, más baratos? Y hay que entender las razones, porque este número, justo aquí lo tenemos, diferentes sectores, incluso ETFs asociados, y el PE, Price to Earnings, cuánto estamos pagando por las utilidades recibidas a visión sector o a visión empresa. Estos indicadores van cambiando con el tiempo, esto es de hace algunos días atrás, hay que revisar la información de manera actualizada, pero nuevamente recuerda que es importante revisar temas comparables, porque alguien podría decir, oye, esta empresa tiene un PE de un número y lo comparo con otra que no se parece, no tiene nada que ver, entonces es mejor. Habría que ver del sector. Pero ¿qué crees? Este indicador que es muy utilizado tiene una desventaja, no tiene en cuenta el crecimiento. ¿Cuánto cuesta la acción, el precio y la utilidad por acción? ¿Cuál es la utilidad por acción? La de los últimos 12 meses es la que se suele utilizar. No toma en cuenta entonces el crecimiento a futuro. Quizá de forma indirecta porque en el precio sí está incorporado las expectativas, pero bueno, viendo tal cual la fórmula es el precio actual y la utilidad de los últimos meses. Hay algunos indicadores que ya hacen una mezcla. Por ejemplo, ponemos aquí una canasta de frutas de ya traen tanto los múltiplos de valoración como también factores de crecimiento. Y miren cómo se está poniendo muy buena esta clase, porque son conceptos que cuando tú los ves en una plataforma o ves un analista, usan estos conceptos. Vamos a revisar los múltiplos forward, los múltiplos que tienen que ver con crecimiento, con todo lo que estamos explicando, pero tú ves el número o ves el indicador y te ponen un múltiplo forward. Oye, pues, ¿qué es eso? Lo mismo que hemos estado revisando ahorita, el precio que se paga de la acción, pero en vez de la utilidad de los últimos 12 meses, la utilidad estimada en los próximos 12 meses. Aquí ya estamos hablando de un crecimiento a futuro estimado. Muchas plataformas, muchos reportes, muchos analistas nos van a poner estos indicadores, tanto el actual como el forward, el que implica las utilidades o las ventas o algún otro indicador asociado a los próximos meses. Aquí te va un dato intermedio. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos justo estos múltiplos. Primero tenemos el de este momento y luego tenemos el forward que ya hemos estado comentando y vemos que cae el número de 34 a 30.8, de 12.3 a 10.8. Si el número es menor como en este ejemplo,
es que se está dando una expectativa de que va a crecer la empresa. Es por el tema de la fórmula, sé que es un poco contraintuitivo. Oye, un indicador que cae quiere decir que hay una expectativa de crecimiento, pero así es la regla. Caso contrario, si vemos que estos múltiplos, el forward, así se llama, ya lo hemos visto, está creciendo de 15.3 a 15.6, de 11.9 a 12.5, está creciendo estos números en estos indicadores, generalmente sugiere que hay un decrecimiento. Aquí algunos pros y algunos contras. Lo bueno es que estos múltiplos ya toman en cuenta el crecimiento, por eso son interesantes revisarlos, aunque son estimaciones, porque pues no está ya escrito que ese vaya a ser el crecimiento. Se basa con opiniones de los analistas, las perspectivas de la empresa y simplemente son estimaciones. Vamos con uno más, ya voy a acabar. Sé que me estoy poniendo un poquito más técnico en esta ocasión, pero pues vamos poco a poco subiéndole el nivel y no te preocupes, esto queda ya grabado en este curso, lo puedes revisar las veces que tú quieras, tomar tus notas, leer acerca de estos indicadores en algunos otros sitios hasta que te quede muy claro. Vamos poco a poco. Pero bueno, antes de ver el último indicador que es muy valioso, también aprovecho para recordarles a todos que tenemos aún lugares para nuestras consultorías gratuitas de planes personales de retiro. ¿Por qué te digo esto en este momento? Porque esto es interesante. Yo me meto mucho y desde hace muchos años invierto en la bolsa, pero también se vale automatizar. Yo lo hago las dos estrategias. Por un lado tengo mis acciones, mis ETFs que yo voy comprando, voy analizando, y por otro lado también tengo estrategias de retiro donde ahí automatizo y tal cual van a mi cuenta bancaria, lo cargan de hecho a mi tarjeta de crédito y todos los meses invierto en bolsa pero a través de un plan personal de retiro. Y así saco lo bueno de los dos mundos. El plan personal de retiro, recuerda, tiene beneficios fiscales, exención de impuestos, poder aspirar a una devolución de impuestos al ser una deducción personal autorizada. Y este tema de las acciones, pues tú tienes el control y tienes lo bueno de los dos mundos. Recuerda, tenemos todavía lugares para nuestras consultorías gratuitas. Y llegamos a este múltiplo intermedio, así lo encuentras en herramientas, el PEG. Es un poco más complejo porque estamos agarrando dos de los conceptos que ya revisamos anteriormente. El múltiplo precio-utilidad, que es un múltiplo de valoración que ya hemos estado explicando, y el crecimiento de la utilidad por acción, del EPS. Si te das cuenta, los dos números los toma esta fórmula para sacar un cierto análisis, un diagnóstico. Y es que mira con este ejemplo bien interesante, si solamente analizamos el PE, que es un múltiplo de valoración como ya vimos y que normalmente se interpreta que entre más alto sugeriría que quizá está sobrevalorada la empresa, aunque puede haber otras causas. Si solamente analizáramos el PE de estas dos empresas, la empresa A y la empresa B, alguien podría sacar una conclusión rápida de la empresa A está más cara que la B, entonces voy a ser más cauteloso. Pero cuando ya tomamos en cuenta el crecimiento de las utilidades del earning per share y vemos, oye, pero la empresa A crece más que la empresa B, entonces quizá pues por eso también me la están vendiendo a un precio más caro y se puede justificar de cierta manera. Como esta fórmula toma los dos elementos, nos damos cuenta que tienen el mismo PEG, ya que algunos ejemplos educativos, esta información va cambiando. Diferentes empresas, cuál es de manera redondeada su price to earnings en un momento en particular. Esta información va cambiando todos los días porque el precio se va moviendo y ahí vemos que algunos están en niveles cercanos a 42, 19, 34, 23, 25. Si solamente analizamos eso, pues ya vimos que nos faltaría información del crecimiento. Siguiente columna, el crecimiento de la utilidad por acción. Entonces tenemos un múltiplo de valoración y un indicador del crecimiento. El PEG junta los dos y con eso ya tenemos otra perspectiva. ¿Y qué queremos con este número PEG? ¿Cómo se interpreta? Oye, más grande, más chico, son números muy chiquitos, ¿eso es bueno o es malo? ¿Qué dice la teoría? Que si ese número es menor a 1 o entre más bajo, se puede considerar quizá una oportunidad que puede sugerir que está subvaluada. Conforme el número se acerca a 1, se dice la teoría que el precio quizá está en un nivel justo de acuerdo a su crecimiento, y si es mayor a 1, puede que esté sobrevalorada. Insisto, hay que ver más cosas, pero este es un indicador, así se interpreta, entre menor podría sugerir una oportunidad. Vaya que se está poniendo bueno. ¿Qué te dejaría de tarea? Que sigas investigando un poco más y podrías investigar bien a detalle de estos tres indicadores que revisamos hoy con más detalles. PE, el PE en su versión forward que considera la utilidad de los próximos meses, y el PEG. Puedes buscar en internet, ver algunos otros videos, ver tutoriales, y son tres indicadores que son importantes y fue lo que estuvimos explicando el día de hoy, paso a paso. Recuerda dejar tu manita arriba si quieres que vengan más videos y si también quieres que haya un bonus
donde veamos herramientas de dónde ir buscando todo esto. Yo te puse diferentes pantallas, diferentes fuentes, pero creo que vale la pena detenernos también para revisar algunas herramientas en particular. Vamos por 2,000 manitas arriba y 200 comentarios de personas diferentes. Los veo a los que gusten también a través del equipo en las consultorías gratuitas del Plan Personal de Retiro, que también puedes tener acceso a inversiones en bolsa, pero de una manera mucho más automatizada por medio de ETFs en una institución financiera regulada. Y bueno, pues nos vemos en el próximo sábado de bolsa. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.